Iniciamos esta semana también con los temas que se destacan en las columnas editoriales para que usted los pueda checar. Para esto sumamos las recomendaciones que nos brinda nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Paco? Quiero saludarte, muy buenos días. Esta semana que inicia, una semana media rara, con vacaciones, puente, en fin, pero aquí en Mega Noticias estamos informando a ustedes, desde luego, de lo más importante, de los temas que están ocurriendo en diferentes puntos de la República, del país. Pero mira, hoy hay columnas muy interesantes, sobre todo hay tiempo para leerlas, Paco, así es que te voy a recomendar algunas ahora que tienes un poquito más de tiempo. Por ejemplo, hoy el periódico Reforma, ¿sí? En su columna de Denise Dresser, dice, primero al bote. Y aquí la periodista pues habla de este problema de prisión preventiva y de este excelente reportaje que ha publicado Animal Político sobre la cantidad de personas que están hoy en la cárcel, ¿sí? Sujetas a prisión preventiva, que no han sido sentenciadas, que no tienen abogado defensor y que lamentablemente afecta a los más pobres, ¿sí? Ese dato dramático que se dio a conocer de que, por ejemplo, en la Ciudad de México, del 100% de las últimas personas que han quedado en la cárcel es precisamente por prisión preventiva. Ninguna está sentenciada. Así es que me parecen datos muy relevantes y aquí la periodista hace este análisis de ese reportaje que recomiendo leer de Animal Político sobre la prisión preventiva y la desgracia que se ha convertido para muchas personas. De ahí me paso con otra columna interesante del periódico Milenio que escribe Ricardo Rafael, que se llama Sembrando Corrupción. No estamos hablando precisamente, bueno, sí, estamos hablando del programa Sembrando Vida y otros de estos programas donde han salido publicadas una serie de evidencias de que lamentablemente hay casos de corrupción. Y dice Ricardo Rafael, en un país tan desigual, no hay peor corrupción que aquella que se comete contra las personas más vulnerables. Por eso irrita tanto la denuncia de peculado y cohecho cuando se trata de los programas sociales. Hasta el mes de septiembre de este año, la Secretaría de la Función Pública había recibido 4,583 denuncias contra diversos funcionarios de la Secretaría de Bienestar responsables de operar este programa social. Uno de estos programas cuestionados es el de Sembrando Vida. La única política de apoyo a la población campesina más pobre tiene como objetivo atender a 430,000 beneficiarios y hasta hoy habrá contado con un presupuesto de 72,500 millones de pesos. Sin embargo, dice, bueno, pues una serie de investigaciones han arrojado hallazgos que critican graves problemas en el desempeño de este programa emblemático de la Cuarta Transformación. Lamentablemente, Paco, sí, aquí, bueno, hay una serie de evidencias donde este programa emblemático del gobierno del presidente López Obrador, pues lamentablemente no está exento de hechos de corrupción muy, muy lamentable. Y de ahí termino con otra columna de Alejandro Ope del periódico Universal, ¿sí? Dice, meta cumplida. Es una pregunta que hace el periodista. Hay 54 millones de mexicanos que están en estado de vulnerabilidad frente al virus y aún así lo contrajeron en el pasado. Esta población da para un rebrote de muy buen tamaño. Y aquí, pues lo que hace Alejandro Ope, retoma estos datos dichos del gobierno federal, del doctor, por llamarle así, al doctor López-Gatell, sí, pues de todos estos datos y la información de que para ellos ya se cumplió la meta, cuando tenemos más de 15 millones de mexicanos que no han recibido una vacuna. Y la pregunta es, ¿cómo se está logrando una meta cuando tenemos con una sola dosis? Faltan por lo menos 15 millones de mexicanos, más los que les falta la segunda dosis. Bueno, pero esto es precisamente lo que comenta el señor Ope. Dice, meta cumplida, dice el presidente López Obrador, que se alcanzó. Ya se cumplió con el compromiso de aplicar, cuando menos con una dosis de vacuna, a todos los mexicanos y mujeres y hombres mayores de 18 años. Ahora hay que entender que todos no son todos, Paco, dice Alejandro Ope. Así las cosas con las columnas de hoy, algunos de los temas de interés que quedan desde luego en este asunto. Bueno, y la advertencia finalmente que queda sobre esta columna, dice, es que esta población vulnerable da para que tengamos lamentablemente en México un posible rebrote. Así las cosas, Paco, con algunas de las columnas interesantes de esta mañana.